Muy buenas tardes, alumnos. Debido a la problemática de conectividad que tuvimos el viernes pasado, mi compromiso fue hacer este video, subirlo al grupo y utilizarlo como un recurso de consulta para esta unidad 3 e inicio de la 4. Continuamos. En esta semana veremos los contenidos de enseñanza del currículum. Dos propósitos fundamentales. Primero, analizar cuáles son los 12 principios pedagógicos en el marco de la educación básica y media superior a partir de los documentos oficiales y de su propia experiencia. Cuando hablamos de documentos oficiales nos estamos refiriendo al Plan de Estudios 2011 y a los acuerdos que corresponden a cada nivel educativo. El propósito número 2 será analizar las competencias docentes de educación básica y educación media superior para luego reflexionar sobre el papel que juegan estas competencias en el nuevo modelo educativo. En relación a la semana número 2, veíamos la importancia del aprender a aprender. Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas ha sido la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. La pregunta sería aquí, ¿qué hemos hecho y qué estamos dejando de hacer que no hemos logrado como academia, como docentes, llevar a nuestros alumnos a que desarrollen saberes, capacidades, en general competencias que les permitan autorregular sus procesos y construcción de aprendizajes? Entonces, en esta semana precisamente abordaremos esos 12 principios pedagógicos que son condición necesaria o condiciones necesarias para que el alumno logre el aprender a aprender. Empezamos con los principios pedagógicos, entendiendo que son condiciones esenciales para 4 aspectos fundamentales de la educación, que son, primero, implementación del currículum. Sin estos principios pedagógicos llevados a la práctica, será casi imposible que se logre la implementación óptima del currículum. Se busca que haya una transformación de nuestra práctica docente a través de la aplicación de estos principios. ¿Por qué una transformación? Bueno, porque venimos formados los docentes con modelos tradicionalistas, conductistas, que luego los reflejamos en nuestro quehacer cotidiano en el salón de clases. Entonces, al aplicar estos principios pedagógicos, se busca que transformemos nuestras propias prácticas docentes. Otro aspecto que se quiere lograr es que los aprendizajes esperados dentro de la currícula formal del plan de estudios, realmente si el profesor las trabaje, estas actividades, estas acciones, para que el alumno logre esos aprendizajes que se esperan. Y con ello entonces al final se tenga el perfil de egreso fijado como un propósito esencial de la educación básica. Por último, con el trabajo de todo el colectivo institucional, la comunidad, los padres de familia, basándonos en estos ejes rectores o condiciones que son los principios pedagógicos, se podrá hablar ya de una mejora en la calidad educativa, que es parte del artículo 3. Iniciamos entonces con el análisis de estos 12 principios pedagógicos. Empezamos con el principio pedagógico número 1, centrar la atención en los estudiantes. ¿Qué significa centrar la atención en los estudiantes? Aquí es importante partir en este análisis de un punto esencial. Tienes en tu grupo 30, 40, 20 alumnos y cada uno es un ser diferente. Hay un aspecto de diversidad dentro de la propia aula. Es decir, cada uno de nuestros estudiantes tienen rasgos distintos a pesar de que forman parte de un mismo grupo.
Y aquí encontramos entonces que en quinto grado, por ejemplo, con niños de 10 años, de 11 años, sus niveles de maduración son distintos a pesar de que en promedio tengan entre 10 o 11 años. Encontramos también que sus estilos de aprendizaje son diferentes. Unos son auditivos, otros son kinestésicos, otros son visuales. Entonces, vemos ahí que aunque forman parte de tu grupo, es la diversidad lo que lo hace especial a ese grupo. Entonces, centrar la atención en los estudiantes implica que estas consideraciones sean tomadas en cuenta por ti como maestro. Vamos a trabajar para cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, el centro de nuestro quehacer académico, docente, es el alumno. Respetemos sus estilos de aprendizaje, sus niveles de maduración, sus necesidades educativas, pero también sus necesidades socioemocionales, porque cada uno también tiene y trae una historia consigo al aula, una historia personal, una historia familiar. Pasemos ahora al principio 2, principio pedagógico 2, planear para potenciar el aprendizaje. Y aquí vamos a partir de una teoría que ustedes ya conocen o han escuchado, que es la teoría de Vygotsky. Vygotsky habla de que hay una zona de desarrollo potencial y una zona de desarrollo real en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de una zona de desarrollo real, estamos refiriéndonos a eso que el alumno ya sabe. Es esa zona de confort que él tiene porque domina ese aprendizaje, ese saber, esa actividad, desde el jugar, desde un concepto, eso ya lo domina. ¿Ok? Si estamos hablando de fútbol, él ya domina las reglas para jugar fútbol. ¿Ok? Esa sería su zona de desarrollo real. Si hablamos de matemáticas, una zona de desarrollo real a lo mejor sería que se memorizó la fórmula para sacar los perímetros o las áreas. Pero ahora cuando hablamos, según la teoría de Vygotsky o los principios de la teoría de Vygotsky, acerca de la zona de desarrollo potencial, es aquello que el alumno todavía no lo sabe, pero que lo puede lograr saber o saber hacer o ser, a partir del apoyo ¿de quiénes? Maestros, compañeros, colectivo institucional, padre de familia, dependiendo del contexto en el que vayamos a trabajar ese aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de una zona de desarrollo potencial, es aquello que es capaz de aprender. Seguimos con el ejemplo. Cuando hablamos el ejemplo del fútbol, el chico sabe las reglas del juego. Pero cuando el entrenador de fútbol le enseña cómo ubicarse, plantarse en el campo de juego, cómo ganar, como para ganar un tiro de penalti, por ejemplo, ahí con el apoyo del entrenador logra potenciar y llevar a una zona real esa conducta de tirar el balón correctamente para ganar ese tiro de penalti. Y si lo vemos en una regla ortográfica o en una fórmula matemática sería lo mismo. Ya memorizó, ya se sabe, ese es su aprendizaje real, la fórmula. Pero cuando la lleva a la práctica de una actividad real, con el apoyo del equipo o de su maestro, la baja a la práctica real esa fórmula, la aplica en la resolución de un problema real. Entonces, como recibió la ayuda y orientación del maestro, de sus compañeros, para aplicar esa fórmula, allí estamos potenciando ese aprendizaje, de llevarlo de un mero aprendizaje memorístico de la fórmula a un aprendizaje práctico real. Potenciamos su nivel de aprendizaje. Espero que con estos ejemplos nos vayan quedando más claros cada punto. ¿Qué significa planificar para potenciar el aprendizaje? Significa
planear todas las actividades, los materiales didácticos, el ambiente de aprendizaje, con quiénes o con qué va a compartir, va a socializar esa información de tal manera que se potencie el nivel de ese aprendizaje y lo lleve de la zona de desarrollo real a la potencial y luego se convierta en real ese aprendizaje porque ya lo domina, ya lo sabe hacer sin la ayuda de los demás o lo sabe aplicar para la solución de problemas. Pasemos ahora a el principio pedagógico 3, que es generar ambientes de aprendizaje. Antes pensábamos que un ambiente de aprendizaje se refería a la parte estructural, física, luz, aire, mesabancos, equipo tecnológico. Ahora sabemos que el ambiente de aprendizaje no solamente se refiere a esa parte de infraestructura física, sino también se refiere al ambiente social, al ambiente de convivencia. Cuando generamos un ambiente de aprendizaje óptimo es cuando el alumno se siente respetado, protegido, atendido, escuchado, motivado y retado para lograr aprendizajes de mayor profundidad. ¿Cómo se generan estos ambientes de aprendizaje óptimos? Cuando el maestro es consciente del respeto de la diversidad, de incluir, de atender, de escuchar las necesidades educativas, las dudas, los intereses de cada uno de sus alumnos. Pero también cuando va enseñando y generando las experiencias para que sean los propios alumnos quienes aprendan a autorregular sus conductas y autorregular sus necesidades de aprendizaje. Es decir, procesos que se logran cuando en un ambiente el alumno va desarrollando ese autoconocimiento y planteándose metas de metacognición. ¿Qué quieren decir metas de metacognición? Quiere decir que es capaz de saber el propio alumno qué le hace falta aprender para resolver, por ejemplo, un problema. Generar esos ambientes de aprendizaje significa también que el profesor pondrá atención en las necesidades individuales de cada estudiante. Entonces, un ambiente de aprendizaje retador, motivante, seguro, pero también sano, no solamente en las relaciones sociales humanas, sino también sano en la infraestructura, una buena iluminación, un aire acondicionado en el caso de estados como el de nosotros que son sumamente calurosos. En general, entonces, ambientes de aprendizaje en lo social, en lo cognitivo y en lo físico. Pasemos ahora al punto número 4, trabajar en colaboración para construir los aprendizajes. Construir un aprendizaje en colaborativo implica la socialización de los mismos, es decir, generar espacios de reflexión como debates, trabajo en equipos, trabajos colaborativos, trabajos con la comunidad y para la comunidad, la colaboración de los padres y en el caso de los padres de familia también hacerles entender que las tareas que tienen que hacer fuera del aula no son una carga más, sino son esa necesidad de que el alumno se relacione con la comunidad. En el caso del maestro, también debe de aprender a planear en colaborativo con los compañeros maestros de su misma clase o de su mismo nivel educativo. Vamos a pasar ahora a lo que es poner énfasis en el desarrollo de las competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, que son el principio pedagógico 5. Si observamos bien la cuestión de las competencias y el logro de los estándares curriculados, así como los aprendizajes esperados, estos ya vienen marcados y estipulados según los periodos y niveles educativos en el plan de estudios, y en los programas. Entonces, el maestro tendrá que hacer y diseñar sus planeaciones y generar sus ambientes de aprendizaje, buscando en todo momento que este diseño y estos ambientes
lleven al alumno al desarrollo de estas competencias y al logro de los estándares que vienen estipulados en los planes y programas, así como de los aprendizajes esperados. Pasemos ahora al uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Actualmente se dice que para lograr aprendizajes significativos debemos de llevar al alumno a vivir distintas experiencias emocionales, kinestésicas, de reflexión, mentales. Entonces, aquí los materiales deben de ser el medio para favorecer esas experiencias. Por lo tanto, los materiales se sugiere que sean atractivos desde el punto de vista del color, del contenido, de la estructura, pero también que sean manipulables, que ellos los diseñen, los puedan usar, los trabajen a partir de su contexto cotidiano. Entonces, lo que está a su alrededor debe de ser un material básico para el desarrollo de una clase. Si estamos viviendo en el campo, pudiéramos traer materiales del campo. Si estamos viviendo en la ciudad, cualquier recurso que esté en su entorno será para ellos un buen medio de aprendizaje. Pero también hay que pensar que estos materiales deben de llevar a la reflexión, al análisis, a la comparación de la información que están analizando, que están trabajando. Un cuadro comparativo, por ejemplo, es un buen material de apoyo. El llevar un portafolio de evidencias de aprendizaje es un buen recurso material para que ellos mismos autoevalúen sus avances y retrocesos. Vamos a pasar ahora al principio pedagógico 7. Evaluar para aprender. Qué importante esto. Tradicionalmente se entendía que la evaluación era para calificar, dar un resultado final del aprendizaje del alumno. Ahora sabemos que los procesos de evaluación son completos cuando incluyen los diferentes momentos, las diferentes situaciones y también una variedad de instrumentos para aplicar la evaluación. Hablemos, por ejemplo, de los diferentes momentos. Si quiero saber cómo es el alumno que llega a segundo grado, por ejemplo, porque es el grado que yo voy a trabajar, y aplico una evaluación diagnóstica para conocer su estilo de aprendizaje, ahí estoy hablando de un primer momento y toma el nombre de evaluación diagnóstica. ¿Qué instrumento estoy utilizando? Pues a lo mejor un test estandarizado sobre estilos de aprendizaje. Pero la evaluación diagnóstica puede ser tan profunda como una evaluación que se le aplica al alumno que ingresa con alguna necesidad educativa especial. Y ahí un psicólogo auxilia el trabajo del maestro regular, puede ser también un maestro de apoyo de educación especial. Estamos hablando entonces de una misma evaluación diagnóstica de un primer momento, pero con un instrumento distinto y con un apoyo distinto, en este caso el psicólogo. Ahora, ¿la evaluación diagnóstica se aplica solamente al principio de un ciclo lectivo? No, también se puede aplicar al inicio de un bimestre o de una clase. Y un instrumento tan sencillo como un cuadro que pudieran hacer para llenar en su hoja de cuaderno, ese también puede ser un instrumento para aplicar una evaluación diagnóstica. Luego tenemos la evaluación formativa, que se da durante el proceso educativo, también la llaman evaluación continua. Este tipo de evaluación abarca dos aspectos fundamentales del trayecto educativo, que sería la parte formativa en cuanto a valores, en cuanto a actitudes, pero también la parte cognitiva en cuanto a cómo estructura el aprendizaje del alumno, qué dificultades va teniendo durante el proceso. Por eso se le llama evaluación continua o procesual. Aquí también podemos aplicar diferentes instrumentos, desde rúbricas, portafolios, podemos aplicar también un trabajo, una evidencia de algún ejercicio. Todo ello se va acumulando para cuando lleguemos a un tercer momento, que es la evaluación final o sumativa.
Esta te puede servir para dar una calificación, pero también te puede servir para ver el avance y el logro de ese estándar, de ese aprendizaje esperado que se espera, ¿verdad?, que logren los alumnos. Mira la redundancia, se espera que esperen. Bueno, me disculpan, pero al final de cuentas eso es lo que se pretende, que con esa evaluación final se vea el avance del alumno, se tengan suficientes elementos para poder decir si logró o no logró el aprendizaje esperado. Pasemos ahora a el principio pedagógico 8, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Fíjense que cuando hablamos de este punto, hemos discutido en las academias que la inclusión y la integración del alumno a las actividades debe de contemplar diferentes dimensiones. Una dimensión física, que son las rampas, que son los espacios donde él puede transitar o ella pueda transitar, refiriéndonos a nuestros alumnos, donde se habla incluso del diseño de ciertos materiales específicos para ese alumno que lo requiere por una necesidad educativa, de tener los elementos, por ejemplo, cuando tienes un débil visual dentro del aula, pero también nos hablamos de cerca con un aspecto importantísimo que es la actitud de los alumnos ante la llegada de alguien diferente a ellos. Por ejemplo, alguien que viene de otro país o alguien que viene de otra comunidad. Es decir, la parte actitudinal, que va más allá de la parte de la infraestructura física o materiales educativos. Es la parte de la actitud integradora. Y aquí lo vamos a relacionar con el principio que habla de la importancia de atender el ambiente de aprendizaje. Es decir, generar un ambiente de respeto también implica favorecer la inclusión, respetar las diferencias, que nuestros alumnos tengan la actitud de respetar y valorar las diferencias individuales, culturales y sociales. Pasemos ahora al punto 9, que se trata de incorporar temas de relevancia social. Recuerdan que veíamos en la clase número 1, la semana 1, la importancia de ver por qué, analizar y reflexionar por qué se habían cambiado algunos contenidos e incluso se había reformado el modelo educativo. Veíamos que la realidad contextual traspasaba las rejas de la escuela, es decir, teníamos dentro de la escuela un reflejo de lo que la sociedad estaba viviendo. Precisamente ese es el motivo de incorporar temas de relevancia social. El maestro debe de entender que su alumno trae un bagaje cultural y está luchando contra una sociedad que o está viviendo en una sociedad, más que luchar contra ella, es vivir en esa sociedad en la cual hay temas que la escuela debe de tratar para prepararlo, para prevenirlo, para que esté consciente de la toma de decisiones ante eso que le está aconteciendo en el diario vivir. Entonces, la incorporación de temas de relevancia social y la profundidad con que se traten y el profesionalismo con que se manejen depende mucho también de la gestión del maestro. En el punto 10, principio pedagógico 10, vamos a ver la renovación del pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Estamos entendiendo ahora que no vamos a aislar a los padres de familia, a los alumnos de la comunidad. Estamos hablando de que debe de haber esa renovación de ese pacto donde cada uno tiene una responsabilidad específica y cada uno si la cumple, entonces el beneficio será para el propio alumno, así como para el desarrollo de su capacidad, no solamente social, sino también intelectual. En la medida en que todos nos hagamos responsables, tendremos un alumno que logre esos aprendizajes esperados, pero también que sea un ciudadano responsable, un ser sano en cuanto a sus relaciones sociales y con el medio ambiente. Pero solamente esto se logrará cuando cada uno de los responsables de esa parte que nos corresponde, padre de familia, sociedad y colectivo institucional, escolar,
Solamente cuando cada una de estas partes respeten el compromiso que tienen en ese pacto, el niño será beneficiado, el alumno será beneficiado. Llegamos así a el principio pedagógico de reorientación del liderazgo. El maestro es un líder dentro de su salón de clases. ¿Qué hace un líder? Motiva, orienta, guía, respeta, motiva también a que otros se respeten entre sí. Entonces, el maestro se convierte en ese líder que gestiona para sus alumnos ambientes de aprendizaje, que gestiona experiencias de aprendizaje que les lleven a desarrollar diferentes habilidades y capacidades, tanto sociales como cognitivas, repito. El reorientar el liderazgo significa soy capaz de proponer actividades, acciones que lleven a mis alumnos a aprendizajes de una complejidad donde no solamente se memorice, sino se comprenda el porqué de eso que se le está enseñando. De hecho, ahorita se pretende que los alumnos desarrollen proyectos de impacto a su comunidad. Eso forma parte también del liderazgo del docente, llevar al alumno a que ese conocimiento teórico lo lleve a la práctica y al beneficio de su cuerpo, en el caso de su persona, pero también de quienes le rodean en el caso de su comunidad. Pasemos ahora al punto 12. Y lo contemplan como algo importante la tutoría y la asesoría académica a la escuela. La escuela aprende. ¿Cómo que aprende? Claro que sí. Todos los que estamos dentro de esa institución educativa vamos renovando nuestros conocimientos en la medida que nos actualizamos, que nos capacitamos. Los maestros requerimos tutoría acerca de los nuevos planes de estudio y requerimos tutoría sobre las nuevas formas de evaluación. Pero el alumno también requiere de ese apoyo, de esa asesoría académica. Así que es un trabajo en conjunto de responsabilidad sobre lo que tenemos que aprender para mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos. Estos serían los 12 principios pedagógicos y, repito, son condiciones necesarias que se lleven a cabo, que se trabajen tal cual nos los plantean el nuevo plan de estudios para que se mejore la calidad educativa y se mejoren el nivel de los aprendizajes de nuestros alumnos. Hasta aquí la primera parte de la clase de la semana 3.